alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza has sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu
Buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana y vamos a ver algo muy interesante, un año diferente. Nos vamos a basar en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, aparece en la pantalla y vamos a leerlo y luego oramos. Y dice así: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra. Gracias por darnos, Señor, este tema tan maravilloso, ahora que vamos a empezar un año diferente, Señor. Te damos gracias por tus bondades y tus misericordias. Padre, lo que tengas que hacer y seguirás haciendo, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, es algo importante que vamos a ver, porque vamos a iniciar un año totalmente diferente. Cada año que empezamos, así lo debemos hacer, algo diferente, porque se va a corregir lo que hicimos el año pasado. Bien, este nuevo año debemos proponernos que en nuestro hogar se sienta la presencia de Dios. También debemos evitar que en nuestro hogar reine todo menos la presencia de Dios. Por eso tenemos que ser un año totalmente diferente. ¿Por qué decimos esto? Porque existen hogares que son gobernados por todo menos por Dios. Por ejemplo, lo gobierna la pereza, ya lo hice, ya no más, o no queremos hacer un intento, un plus más de todo lo que hacemos. Hay muchas discusiones, a veces reina demasiado las discusiones, a veces para no discutir buscamos la indiferencia, que es peor que lo que antes hacíamos. A veces la falta de expectativa, pues ya, como dicen allá una canción muy mexicana, que dicen, ya se casó, ya se amoló. Y no siendo así, pero dicen, porque no tienen expectativa de que 2 pueden más que 1. Vaya, es un dicho mal dicho, ¿no? Pero muchos dicen, ya se casó, ya se amoló. Y eso desanima a muchos muchachos que quieren entrarle, pero lo ven como nos portamos, y ya no, por eso hay muchos muchachos, jovencitos, ya están casaderos, pero no se quieren casar. ¿Por qué? Porque han oído, ya se casó, ya se amoló. Entonces también hay mucha falta de compromiso, entre otros, pero la palabra de Dios es clara: 2 pueden más que 1, y el cordón de 3 dobleces no se rompe, que es el Espíritu Santo. Entonces nuestra meta como hijos de Dios es que Jesús sea el centro de nuestra familia. Cuando vemos todas estas cuestiones que acabo de hablar, es importante que Jesús sea el centro de nuestra familia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Es fácil. Tenemos que proponerlo para este año. ¿Por qué nos vamos a esto? ¿Por qué se van a dar cuenta? Porque oramos por todo tiempo y en todo tiempo. Oramos por cualquier necesidad y en todo el tiempo. Se van a dar cuenta. ¿Y por qué se van a dar cuenta? Porque leemos la palabra de Dios. Confiamos en sus promesas. Este libro es maravilloso. No hay otra cosa. Los libros seculares son buenos. Todo lo que estudiamos son buenos. Profesionalmente hay muchos. Y esos se tienen que leer como complemento a nuestra vida aquí en la tierra, profesional, comercial, de empresario, todo es bueno. Pero este es un libro que va para la eternidad. Eso es lo importante. Por eso Jesús debe ser el centro de todo. Por eso oramos esta palabra
porque debemos confiar en su y apropiarme. Dice que es 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Todos es uno solo. Dios es uno solo en esta preciosa palabra. Entonces, debo apropiarme de las palabras. ¿Por qué se van a dar cuenta? Porque nuestros hijos confían en Dios. Ellos leen la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles cuando llega uno a casa, un sábado, domingo, no sé, pero tenemos que enseñarles diariamente a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque confían. Tengo un niño de 8 años. Cuando me va a visitar los sábados tempranito, ya está con su Biblia, su devocional y una libreta donde va anotando sus remas. Y uno puede decir, a esa edad, pues sí, y ¿saben cosas? Me levanta a las 7 de la mañana, Tito, ya cuando cuando está en casa, ya es hora que te pares para leer la palabra. Y yo me quedo riendo porque un niño de 8 años que creció conmigo, ya tomó como responsable de leer la palabra de Dios. Y se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque tenemos metas espirituales. Tan importante que ellos sepan que tú y yo somos hombres y mujeres espirituales. Estamos en una dimensión, como dice Pablo, el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Esto quiere decir que somos conejitos como palomitas, pero somos seres, desde que conocimos a Jesús, seres sobrenaturales. Entonces nuestras metas ya no son normales, pasajeras, se necesitan. Pero si interviene el Espíritu de Dios, va a ser todo diferente. ¿Por qué se van a dar cuenta? Porque creemos y queremos los propósitos de Dios se cumplan. ¿Dónde? La mayoría dice allí en el cielo y allí en el cielo. Pero nada que en la tierra. No, muy bonito, pero la verdad que lo que el cielo da es por un regalo de Dios. Y aquí tenemos metas que tenemos que hacer acá, ejecutar. Por eso es importante que los propósitos de Dios, lo que está aquí, cuando las necesito en el cielo, no, aquí. Yo necesito apropiarme de todas estas palabras, de bendiciones, de riqueza. La riqueza de Dios es la que enriquece y no añade tristezas. ¡Wow! Es tremendo, pues, si nosotros confiamos en la hermosa palabra de Dios, que sus propósitos y todas las promesas las quiero acá, porque el cielo ya dio su vida por mí. Muchos se han dejado convencer por el mundo. No, es que el mundo no. Están confundidos por el constante ataque del enemigo a través de las redes sociales, hombre. Se dedica más al tiempo en el celular que a la oración y la lectura de la palabra, pues no. Muchos me salen, es que yo con mi celular acá tengo la Biblia, sí, pero ahí están mensajitos nada propios. Cuando piropeas, cuando esto, y mamita, está en el celular, pero aquí no vas a encontrar nada de eso, por eso no la quieres leer. Dile al que está a tu lado, no es así la cosa, manito. Por eso dedicamos la oración y la lectura. Romanos 12:2 dice, Dios habla hoy. Las versiones que tenemos en la sociedad bíblica es preciosa. Nos dice, aquí lo voy a leer, lo pueden leer, ¿no? Dice así, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Fíjate, no sé, esto está desde el siglo pasado, Romanos 12:2. Dios habla hoy y nos dice, fíjate cómo es la palabra actualizada, ¿no? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Sí, cambia tu manera de pensar para que así empiece tu manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato
y lo que es perfecto para tu vida y para mi vida. Entonces, son conceptos muy sencillos de la versión Dios habla hoy, que nos habla que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir para que cambie todo y lleguemos a conocer a Dios, al Creador de todo. Por eso, el 2024 es el año que debemos lograr que la presencia de Dios habite en nuestros hogares, en tu hogar y en mi hogar. Es importantísimo. Si tú conoces un ápice, vamos a ver, lo más pequeño, que tú conozcas, eso se va a potencializar si tú y yo metemos a Dios, o le invitamos a Dios, mejor dicho, a nuestros hogares. Entonces, debemos soñar, pues, que sea un hogar diferente. Yo sueño que mi hogar, tuve algunos errores a lo mejor el año pasado, pero los voy a corregir para que ya no se vuelvan a repetir, con un futuro mejor para nuestros hijos. Este inicio de año tenemos la oportunidad de comenzar a hacer los cambios necesarios para lograr que esta preciosa palabra de Dios sea una realidad. Si no es una realidad, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces veamos la diferencia entre las decisiones de dos familias. Vamos a hablar porque la familia la creó Dios, hombre. Estaba solo allí, Raúl estaba solito allá, el Abraham, el otro Daniel. Ay, cuando los ven solitos en el huerto, vamos a suponer que la tierra, ¿no? Los ven solitos. Entonces agarraron y empezaron, y el Señor les echó un sueñito a Adán, ¿no? ¿Y qué le hizo? Una mujer idónea. Qué hermoso, ¿no? Él se preocupa porque tenemos una ¿qué? Debemos tener una ¿qué? Una compañía. Es que estoy muy tierno. Ajá. ¿Qué más? Estoy muy chavito. Ajá. O muy chavito. Todavía no decido, y andas cargando un perro y andas cargando un gato. No, hombre, no se vale. Vamos a ver la diferencia de dos familias. La primera es la casa de Abinadab. Y dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2, Reina Valera contemporánea. Leemos en tu pantalla. Dice así: los habitantes de Kiriat Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eleazar su hijo como guardián del arca del Señor. Fíjense nada más. Así pasaron 20 años desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. ¡Qué barbaridad! Le habían agarrado, porque ya conocemos la historia del pueblo de Israel. Pero no los juzguemos, porque nosotros no podemos juzgar si la regaron, tantas cosas. Pero se arrepintieron, dice. Y dice que el arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios. Había un pacto allá, que ella era la presencia de Dios. Pero imagínense, 20 años de tener la presencia de Dios fue una carga para la familia de Abinadab. Fíjense nada más, ninguno de sus hijos fue diferente, y sus quejas constantes impidieron que Dios los bendijera. Los pleitos, todo lo que hablamos hace rato, impiden la presencia de Dios en nuestros hogares. No es así. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo la bendición del Señor en nuestros hogares. Todo lo que leímos hace rato, de que por qué los pleitos, las contiendas, la indiferencia, todo eso, había todo eso ahí en ese hogar.
Pero ninguno de sus hijos fue diferente. Por ejemplo, dice que ungieron a su hijo Eleazar, fue santificado para cuidar el arca, lo acabamos de leer, pero dentro de la casa de los dioses de los filisteos, o sea, de nada sirvió. Usa también murió por su ignorancia, no sabía nada acerca de Dios. Por eso es importante que nosotros a nuestros hijos debemos enseñarles desde esta edad. Desde esta edad deben aprender que es necesario la presencia de Dios en el hogar. Es muy necesario, porque hay quien dice, no los puedo obligar a mis hijos, ellos van a tomar su propia decisión cuando crezcan. Hay quien piensa así. Te estoy diciendo a ti que estás equivocado. Desde esta edad deben aprender del Señor. Es que no los puedo obligar, que no están en el hogar. No es el jefe, no es el que dices que das las quincenas, o a lo mejor no las das, por eso no te obedecen. No, tú das eso, pues debes darlo, y tienes la autoridad para decirles, chamacos, órale, no estoy de acuerdo, me voy de la casa, ábrele la puerta. Pero tienes que enseñarles, porque estoy hablando de eternidad. Si se muere, se queda allá, y luego al juicio, luego al infierno. No les enseñó nada. La familia de Aminadab fue una familia que cuidó el arca 20 años, un año, 20 años, y lo único que la Biblia registra que para ellos fue una tragedia, la muerte de sus hijos, de uno de sus hijos. Es tremendo. En 2 Samuel 6:7 dice Telea, cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Usa sostuvo con una mano el cofre para que no se cayera. Pero Dios se enojó mucho contra Usa por haber tocado el cofre. Y allí mismo murió. Ahí mismo le quitó la vida. No podía discernir entre lo santo y lo profano. No podían discernir que eso no, porque nunca leyeron la palabra de Dios. Nunca hicieron caso de las exhortaciones y de las animadas que Dios da a través de su palabra. ¿Durante cuántos años tú has sido cristiano y no ha habido cambio en tu vida o en tu familia? ¿Cuántos años? No, pues que se vaya para allá, no quiere estudiar, mi esposo no quiere para nada, se va a su recámara a ver el fútbol, lo que sea. No ha habido cambio en tu vida. Todos hacen en una casa lo que bien, como dice el libro de Jueces, lo que bien les parece. Hay un chilaque. La historia de Aminadab nos enseña, no es suficiente congregarse, no tener una iglesia o donde servir de un ministerio. Si no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, jamás podrás ver la bendición de Dios en tu hogar. Jesucristo nos dijo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda mi alma, con todo mi corazón. ¿Dónde queda? No es que voy a pensarlo, cuando lo pienses, que Dios te dé vida. La casa de Aminadab fue un símbolo de tragedia por la muerte de Persusa. Las malas compañías, porque Eleazar fue consagrado para los dioses filisteos en lugar de hacer su chamba. La rutina, porque se acostumbraron a tener el arca allí. Total, está el arca. Cuando invitamos a Jesús a nuestro hogar, Él llegó.
Él llegó allí con muchas esperanzas. Él llegó deseando los cambios. Él llegó queriéndote enseñar proyectos para tu vida. Él llegó allí para abrazarte en momentos difíciles de cansancio, de rutina, de todo. Se acostumbraron a una rutina de ver allí el arca. 20 años. Así tenemos a Jesús. Así está Jesús, esperando. Esperando a ver cuándo reaccionas tú y yo. De vergüenza. Debe darnos vergüenza decir que somos cristianos y no damos frutos. Durante 20 años no dieron ni un fruto, ni un capulín, cosita chiquita. No. Esa era como la presencia de Dios que estaba ahí. No la tomaron en cuenta. Muchos de nosotros, ahí está Jesús, y no lo tomamos en cuenta. Vamos a ver la casa de Obed-Edom, que fue otro hombre, que dice así, 2 Samuel 6, 10, 11, Telea, y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén. Así es que la dejó en la casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó ahí 3 meses. Y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. 3 meses. ¿Por qué la dejó allí? Porque no se atrevió, vio que había regado David, como dicen en Oaxaca, había regado el tepache. No. Entonces tuvo miedo y lo dejó allí. Obed-Edom seguramente pasó todos los días en presencia de Dios. ¿Saben lo que hizo? Adorando, orando, dando gracias. Y esa actitud dio fruto, mucho fruto. Debemos aprender que cuando nosotros tenemos a Jesús y su palabra, nosotros podemos dar fruto al 100%, que es lo que espera el Señor, lo mínimo. Si no estás prosperada porque tú no sabes obedecer las reglas, sacas la primera de Raúl y siempre está la primera de Raúl. ¿Amén o no amén? No, se quedó este cuate, aprovechó en 3 meses, 3 meses. Samuel, 2 Samuel 6:2 dice lo siguiente, la palabra: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, dice la palabra de Dios, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Fíjense nada más, en 3 meses lo que pudo hacer Dios. ¿Cuántos años tienes de cristiano y no das fruto? ¡Qué tremendo! No puede ser. Por eso este año para ti y para mí es definitorio. Es definitorio. David con sus antenas, porque era un cuate súper abusado ese David, y tantos años nos enseña. Yo he aprendido mucho, porque Dios dijo que él tenía un corazón de él como el de Dios. Oye, pero la regó. Y Dios no la rega. No, sí, no. Lo que pues Dios es nuestro jefe. Pero escogió a este hombre y le dio sabiduría. La regó varias veces, como vemos en su salmo. Pero vemos un hombre
porque aprendió a arrepentirse de cada acción negativa que hacía. Entonces David eligió a Obed-Edom. Fíjense nada más, qué tremendo lo que vamos a leer. David eligió a Obed-Edom porque era un hombre honesto y arrepentido, que entendía la gran responsabilidad y el gran privilegio que era estar en la presencia de Dios. Tú tienes a Jesús diariamente. Él dijo que camina con nosotros, va con nosotros, está a la hora de la comida, siempre está. ¿Eres responsable de que la presencia de Dios vaya contigo? Pues este hombre sí supo la presencia de Dios por 3 meses, la gran responsabilidad y el gran privilegio. ¿Sabes tú que el ser cristiano es un grandísimo privilegio? ¿Sabías que es un privilegio entrar a la presencia de Dios, que va Jesús conmigo? El mismo que está a la diestra del Padre. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Entonces, las 24 horas, los 360, cada semana, los 365. ¿Dónde estás? Que no carburas, dile al que está a tu lado, carbura. Ese privilegio es hermoso. En solo 3 meses logró capturar la esencia de la oración y el servicio que envió, como dicen Proverbios. Lo podemos leer, la bendición. Él lo supo hacer. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué no buscar la bendición? No va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber nada, campeones. Por eso tenemos 3 meses abundó sus tierras. ¡Qué barbaridad! Sus animales, su familia, impactó toda la familia. Todas las áreas de su vida fueron abundantes. Por eso el chismerajo llegó rápido a David. Está siendo bendecido. Lo pueden decir de tu hogar, lo pueden decir de tu vida, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Están siendo bendecidos. O no representas nada en la oscuridad. Obed-Edom y su familia tomaron la decisión de seguir a Dios y pidieron un lugar para servir. No fue enfrente de muchas personas como queremos los primeros lugares, no. Ni en los primeros lugares tampoco se enfocaron en la prosperidad que Dios les había dado. En el que Dios ya nos redigó, para que se vaya Dios, yo me quedo con mis propiedades, ¿no? La prosperidad que habían recibido, porque no es el lugar donde sirves, es actitud lo que tú haces. Es muy diferente. Primera de Crónicas 15, 18 dice lo siguiente en TLA. Luego dice, está en la palabra de Dios, luego nombraron a otros parientes que trabajaban como ayudantes en el templo. Dice, Zacarías, hijo de Jaziel, de Simoramot, Eliel, Uní, Eliab, Benaías, Maseas, así dice la palabra, Matatías, Magnerias, y luego dice acá algo maravilloso, lo vas a leer en rojo. Obed-Edom entra ya de los que nombraron, dice nada más. Obed-Edom, Jehiel, los últimos de la lista, fíjense, lo pusieron en la última lista, en la que eran guardianes del templo. No primero allá, no, guardianes del templo. ¿Qué pasó con ellos, con esta preciosa familia?
Estoy hablando de la familia, los hijos y parientes, ¿no? Sin importar todas las bendiciones que habían recibido por 3 meses. Ya hablé tierra, ganado y todo. Prefirieron seguir a Dios porque conocieron al Dios de las bendiciones. Ya no siguieron las bendiciones, sino siguieron al Dios de las bendiciones. ¿Por qué no seguir ahora a ese Dios que te va a bendecir en este 2024? Si tú decides que Dios sea parte de ti. Entendieron que los bienes pasajeros se quedaban, que los bienes son pasajeros, y prefirieron la presencia del Dios de la eternidad, que están con Él. ¿Qué tipo de hogar estás formando? ¿Qué tipo del primero que no tomaron en cuenta a Dios, que era un objeto más en su casa, o de Obed-edom? Primera Crónicas 26:8, y dice así la palabra de Dios. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos eran, fíjate nada más, hombres fuertes, hombres robustos y fuertes para el servicio, para echarle los kilos. 72 de Obed-edom. Toda una familia, parece todo, impactó la vida de toda esta familia que decidió seguir la presencia de Dios. Tú tienes la presencia de Jesús en tu casa, del precioso Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Vas a seguir otro año dejándolo fuera o lo vas a incluir como el rey de tu hogar, de tu vida y de todo lo demás? Hay personas que no saben aquilatar la presencia de Dios. Familias como las de Aminadab, que nunca entendieron el tesoro divino que tenían. Nunca lo entendieron. Pero hay familias como la de Obed-edom, con una actitud correcta, decidieron seguir el arca y sirvieron como cantores y guardianes del templo. Qué tremendo esta familia. Así son las células que a veces hacemos de oración. Una actitud correcta provoca que Dios bendiga la casa donde se está llevando a cabo. Pero nadie quiere invitar ni siquiera. Bueno, las chichis ya están ahí. Ni siquiera otra cosa. No es así. Son para llamar a gentes a un núcleo de oración, a un núcleo para hablar de la palabra de Dios, un núcleo donde tú puedes orar por cualquier enfermedad. Ahorita hay tanta enfermedad que necesitamos de la oración. Cuando no hay quejas en ese hogar, si un deseo profundo, un deseo en tu corazón de servir. Cuando tú abres tu hogar para que llegue gente con necesidad de la palabra, es cuando tú puedes ser una bendición de tu hogar para las demás personas. Es que no puedo evangelizar. En 2 de Samuel leemos, y con esto terminamos, 12a, televisión, telea. Leemos allí en tu pantalla. Alguien fue a decirle a David, ¿cómo Obed-edom tiene en su casa el cofre del pacto? ¿Cómo es que está allí el cofre del pacto? Y Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familias, y le ha dado mucho más de lo que tenía antes. ¿Por qué no invitar a Dios? ¿Por qué no en este año sea diferente? Tienes que cambiar, tienes que pensar en quién has creído y servirle con todas tus fuerzas, con toda tu mente,
con todo tu corazón, con toda tu alma, para que venga a tu hogar toda esta bendición que es necesaria para este tiempo. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra, que podamos valorar a quién tenemos en mi hogar, Señor. Si reinan los chismes, contiendas, disensiones, Señor, o queremos dejar todo eso ya en el pasado, para que este año 2024, Señor, mi vida, mi esposa, mis hijos, mis seres queridos sean bendecidos, Señor, que te conozcan profundamente y te amen, Señor, con una intensidad, Señor, que puedan impactar la vida de los vecinos, de la gente que nos rodea. Señor Jesús, perdónanos. Deseamos que nuestro hogar brille, Señor, brille. Es una lámpara para aquellos que tanto necesitan esa luz, que puedan ver que en nuestro hogar esa luz eres tú, Señor Jesús, y que podamos, Señor, hacer los cambios para vivir una vida recta, digna delante de ti. Perdónanos por no darte el honor ni la gloria en mi hogar, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, que podamos iniciar el 2024 de una forma diferente, Señor. No iremos si tú no vas con nosotros, Señor. Manifiéstate, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.